Hola, mi nombre es Edgardo Montero y en esta ocasión les vengo a hablar sobre tensión superficial y ecuación de Laplace. Bueno, me disculpan si no se pronuncia así. Bueno, empiezo explicando qué es tensión superficial. Un claro ejemplo de tensión superficial lo podemos ver evidenciado en la imagen que les señalo con el cursor del mouse. Vemos que el animal no se sumerge al agua, esto debido a la tensión superficial. Pero, ¿qué es la tensión superficial? Bueno, empiezo diciéndole que la superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre él exista una membrana a tensión, como si estuviera estirada una membrana a tensión. Se comporta la superficie de cualquier líquido. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. En la imagen 1 observamos la interacción de las partículas en la superficie del agua. Bueno, no las observamos, pero sí interactúan las partículas para que el insecto no se pueda sumergir, para que el insecto no pueda ingresar al seno del líquido. Este es un claro ejemplo de tensión superficial, ya se los había dicho. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las causas de la tensión superficial? La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfaz. La tensión superficial depende de la naturaleza, depende del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura. Líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. En la imagen a continuación observamos el diagrama de fuerza actuando sobre el cuerpo. Nótese que el peso es equilibrado por la tensión superficial. Bueno, en esta imagen que estoy señalando, podemos observar cómo el alfiler no se sumerge. Esto es debido a la tensión superficial. La misma experiencia lo podemos realizar o podemos realizar este experimento con un recipiente con agua, colocamos un clip, podemos observar que el clip no se va a sumergir, esto debido a la tensión superficial. Continuamos. Bueno, ¿cómo influye la temperatura a la tensión superficial? En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de moléculas del líquido. En la figura a continuación, que señalo con el cursor, podemos observar que la tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. Esto se debe a que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. Ahora voy a explicarle la tensión superficial del agua, ya que hemos colocado varios ejemplos con agua. Bueno, dado que las fuerzas intermoleculares de atracción entre moléculas de agua se deben a los enlaces de hidrógeno y estos representan una alta energía, la tensión superficial del agua es mayor que la de muchos otros líquidos. Por ejemplo, aquí lo podemos ver evidenciado en esta imagen. Observamos varios líquidos y observamos que la tensión superficial del agua es mayor. El agua muestra un valor de tensión superficial mayor que otros líquidos comunes a temperatura ambiente. En el diagrama se muestra un valor 3 veces mayor en medida de los otros líquidos. Podemos observar que 3 veces mayor el agua tiene tensión superficial mayor que los otros líquidos comunes, que algunos líquidos comunes. Bueno, continuando con el tema, hablaremos ahora sobre la ecuación de Laplace, después de haber aprendido algo de tensión superficial. Empiezo diciéndole que Pierre Laplace fue un matemático, astrónomo y físico francés cuya obra es reconocida en la actualidad por la importancia de sus aportaciones a la ciencia, en campos muy diversos. Pierre-Simon Laplace nació el 23 de marzo de 1749 en Belmont, Francia. Bueno, aquí podemos ver la ecuación de Laplace, pero ¿qué podemos decir de esta ecuación?
Bueno, esta es una ecuación diferencial que rige los campos potenciales en regiones sin fuentes y que es el equivalente en 3 dimensiones a la ley de la inversa del cuadrado de la atracción gravitacional o eléctrica. En las coordenadas cartesianas, la ecuación de Laplace equipara la suma de las segundas derivadas parciales espaciales del campo a cero. Si existe una fuente presente, esta suma es igual a la intensidad de la fuente y la ecuación resultante se denomina ecuación de Poisson. Rige para los campos eléctricos gravitacional y magnético, donde U. Mi nombre es Andri María Socarrás Vázquez y voy a hablar sobre las aplicaciones biológicas, en este caso sobre los tensoactivos pulmonares. Inicialmente comenzaré explicando qué es un tensoactivo. Bueno, un tensoactivo son sustancias que disminuyen la tensión superficial de un líquido o la acción entre dos líquidos. Son conocidos como agentes tensoactivos o surfactantes. Están incluidos por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases, por ejemplo, dos líquidos insolubles uno en otro. En función de su mayor o menor dispersión en el agua y su mayor o menor estabilización de las micelas o coloides, los tensoactivos se emplean como emulsionantes, humectantes, detergentes o solubilizantes. ¿Qué es un surfactante? Bueno, un surfactante pulmonar, más que todo, es un líquido producido por el organismo que tiene la función de facilitar el intercambio de los gases respiratorios en los pulmones. Su acción permite que los alveolos pulmonares, los cuales son pequeños sacos responsables del intercambio gaseoso, permanezcan abiertos durante la respiración a través de la tensión, lo que facilita la entrada del oxígeno en la circulación sanguínea. Está compuesto principalmente por fosfolípidos en un 80%, el predominante es la DPPC, y lípidos neutros a un 8%, proteínas a un 12%. ¿Cuál es la función del surfactante? Bueno, el surfactante pulmonar es capaz de reducir la tensión superficial de la interfase agua-aire desde los 70 milinewton por metros, que es la tensión superficial del agua a 25 grados centígrados, hasta un valor alrededor de 2 milinewton por metros, teniéndose en cuenta de que la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie en un metro cuadrado. Su principal función en sí es reducir la tensión superficial alveolar, la función inmunológica de defensa frente a las bacterias y virus y patógenos y la estabilización de los alveolos. Bueno, para entender este asunto, para entender más este tema, hemos de recurrir a la ecuación de Laplace, que determina la diferencia de la presión en equilibrio entre el interior, donde la presión es mayor, y el exterior de la interfase esférica del radio y la tensión superficial. Los alveolos idealmente esféricos, puesto que todos son del mismo tamaño y teniendo en cuenta que están comunicados entre sí. La ecuación de Laplace implicaría que no exista surfactante pulmonar, que la presión en el interior del alveolo pequeño es mayor que en el interior del alveolo más grande, pues en el exterior ambos de la presión es la misma, que la presión atmosférica. Esta es la situación esquematizada en la parte anterior, en la parte interior y la parte superior citada, que corresponde al alveolo de los radios de diferentes en ausencia del surfactante pulmonar. Bueno, para entender un poco más, Laplace nos dice que hay que tener en cuenta principalmente dos cosas, que es el agua y el aire.
algo que no pasa en otros organismos. La presión que se ejerce en el interfase del agua y el aire va a producir una presión. Esa presión se le va a llamar presión de colapso, porque va a hacer que el alveolo se cierre. La ley de Laplace nos dice que la presión va a ser igual a 2pi entre radio, donde la tensión y la presión, cuanto mayor sea la presión superficial, mayor va a ser la presión y el alveolo va a tender a cerrarse. Mientras que en el radio y la presión se tiene que, cuando este aumenta, la presión lo que va a hacer es disminuir. Buenas, mi nombre es Rosiris Pérez. Vamos a hablar de la dinámica de fluidos ideales. ¿Qué son los fluidos? Bueno, se denomina así al sistema de partículas que, a diferencia de los sólidos, no están unidas rígidamente y pueden moverse con una cierta libertad una respecto a la otra. Esto le permite a cualquier fuerza alterar su forma, con lo que fluyen adaptándose a cualquier recipiente. Esta designación engloba la materia que se encuentra en estado líquido y en estado gaseoso. La dinámica de fluido estudia los fluidos de movimiento y es una de las ramas más complejas de la mecánica. Considerando ejemplos tan corrientes del movimiento de fluido, tenemos como un río desbordado o los remolinos del humo de un cigarrillo. Bueno, ¿qué es un fluido ideal? Se llama fluido ideal a un fluido de viscosidad nula, incompresible y deformable cuando es sometido a tensiones cortantes por muy pequeña que ésta sea. Es decir, que su forma no cambia. Características de los fluidos ideales. Fluido no viscoso. Esto quiere decir que se desprecia la fricción interna entre las partes del fluido. Fluido estacionario. Esto quiere decir que la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo. Fluido incompresible. Esto quiere decir que la densidad del fluido permanece constante y también que este se opone a la compresión de él mismo. Bueno, entonces, el fluido incompresible dice que la densidad y el volumen permanecen constantes. Fluido irrotacional o fluido laminar. Esto quiere decir que cuando el fluido avanza no va a haber ni remolinos, ni torbellinos, ni nada por el estilo. Esto se debe a que no hay momento angular del fluido respecto de cualquier punto. Característica de los fluidos. Bueno, viscosidad. La viscosidad se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas, puestas en movimiento por alguna fuerza, estas tienden a impedir la fluidez. Los fluidos ideales se caracterizan por no existir fuerza de rozamiento del fluido, mientras que los reales sí tienen fuerza de rozamiento, que implica que las condiciones sean diferentes. La densidad. Este es un indicador que nos dice qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a las partículas que hayan en un mismo volumen. La densidad de un fluido determina si éste flotará o se hundirá. En la imagen podemos ver que entre el agua y el aceite, el agua está en el fondo. Esto se debe a que la densidad del agua es mayor y la densidad del aceite es menor, por eso esta flotará. Bueno, volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, teniendo en cuenta la longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que lo contenga. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que de su masa
Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro de él. Capilaridad. Es la fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos que les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en gran parte a la tensión superficial. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Bueno, la ecuación de continuidad es la relación que existe entre el área y la velocidad que tiene un fluido en un lugar determinado y nos dice que el caudal de un fluido es constante a lo largo de un circuito hidráulico. Esta ecuación nos dice que la cantidad de fluido que entra por medio de un tubo debe ser la misma cantidad de fluido que salga por ese mismo tubo. Esto también depende de las condiciones en las que se encuentra el tubo, es decir, que no contenga ni agujeros ni nada por el estilo. Buenas, vamos a realizar un ejercicio de la ecuación de continuidad. Una tubería de 3,9 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 4,5 metros sobre segundo. En la parte final de la tubería hay un estreñimiento y el diámetro es de 2,25 centímetros. ¿Qué magnitud de velocidad llegará el agua a ese punto? Bueno, aquí tenemos la tubería y aquí se puede ver el estreñimiento, o sea, se adelgaza el tubo, la tubería. Aquí tenemos el área 1 que es igual a 3,9 centímetros de diámetro y la velocidad 1 que es 4,5 metros sobre segundo. Y tenemos el área 2 que es igual a 2,25 centímetros de diámetro. Vamos a buscar la velocidad. Bueno, la ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en el que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de la conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto para la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir que caudal 1 es igual a caudal 2, esto es igual a sección 1 o área 1 por la velocidad 1, que es igual a la sección 2 o área 2 por la velocidad 2. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recaudar los datos. Entonces tenemos que el área 1 es igual a 3,9 centímetros, pero vamos a pasarlos a metros. Bueno, tenemos el área 2 que es igual a 2,25 centímetros. Igual lo pasamos a metros. Y tenemos la velocidad 1, que es igual a 4,5 metros sobre segundo. Bueno, si nos damos cuenta no tenemos el área, pero sí nos dieron los diámetros de la tubería. Entonces vamos a hallar el área 1 y el área 2. Área 1 es igual a pi del diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Entonces igual a pi sobre el diámetro que es 0,039 metros al cuadrado sobre 4. Y esto es igual a 1
0,19 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bueno, área de O es igual a pi área 2 al cuadrado sobre 4 y es igual 0,0 y esto es igual a 0,398 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora sí vamos a utilizar la velocidad, la fórmula, perdón. Entonces, como ya tenemos todos los datos, tenemos que área 1 es por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Entonces, como nos pide que hallemos es la velocidad 2, entonces vamos a despejar. Velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Entonces sustituimos. Área 1 equivale a 1,19 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por 4,5 metros sobre segundo entre 0,398 por 10 a la menos 3 metros por... Bueno, velocidad 2 es igual. Bueno, metros cuadrados cancelamos y nos quedan metros sobre segundo. Entonces, hacemos la multiplicación y dividimos y esto nos dará 13,5 metros sobre segundo. Y esta es la velocidad del agua en la salida. Hola, mi nombre es Yasmín Fernández y les voy a seguir hablando acerca del tema, específicamente acerca del principio de Bernoulli. Bueno, este principio nos describe el comportamiento de fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. El principio de Bernoulli es una ecuación que nos describe la forma de comportarse que tiene un fluido que se mueve a lo largo de una línea de corriente y que nos dice en un fluido ideal la energía permanece constante y en su recorrido expresa que en un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento, el régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Y la energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes, que son el cinético, y esta es la energía debida a la velocidad que posee el fluido. Tenemos el potencial gravitacional, que es la energía debido a la altura de un fluido, y la energía de flujo, que es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. En la diapositiva observamos la ecuación conocida como ecuación de Bernoulli, que consta de unos términos, donde B es la velocidad del fluido en la sección considerada, G es la aceleración gravitatoria, Z la altura geométrica en la dirección de la gravedad, P es la presión a lo largo de la línea de corriente y Ρ es la densidad del fluido. Para aplicar la ecuación se deben realizar unos supuestos. Primero tenemos lo que es la viscosidad o fricción interna, que es igual a 0, es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una zona no viscosa del fluido. Entonces tenemos lo que es el caudal constante, el fluido incomprensible menos Ρ, que es constante, y la ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente. La explicación de este principio es, bueno, nos indica
que para un fluido ideal a lo largo de un conducto que se encuentra cerrado, la energía permanece constante. Entonces describe la forma de comportarse que puede tener un fluido que se encuentra en reposo y que se mueve a lo largo de una corriente de agua. Entonces es un régimen circulatorio de fluido en un conducto cerrado. La energía que se tiene en ese fluido permanece de forma constante en todo su recorrido. También encontramos algunas aplicaciones de este principio que son las siguientes. Tenemos las chimeneas que se construyen altas para aprovechar que la velocidad que tiene el viento es más constante y elevada a mayores alturas. Entre mayor tenga velocidad el viento sobre la boca de una chimenea, más baja será la presión y la diferencia de presión ser a mayor entre la base y la boca de la chimenea, porque los gases de combustión serán mejor extraídos. Tenemos las tuberías. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dice que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. Otro ejemplo que encontramos en la cotidianidad son los carburadores de los automóviles, que es cuando la presión del aire pasa a través de un cuerpo del carburador, disminuyendo pasa a través de un estrangulamiento y lo que hace es que disminuye la presión y la gasolina fluye, se vaporiza y mezcla con la corriente de aire. También tenemos el ejemplo de los aviones que tienen estrados, parte superior del ala o plano, más curvado que los intrados, parte inferior del ala. Esto causa que la masa superior de aire, al aumentar su velocidad, disminuya su presión, creando así una sucesión que sustenta la aeronave. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, podemos concluir que el principio de Bernoulli consiste en una aplicación directa que nos habla sobre la conservación de energía, el cual nos dice que si un fluido no intercambia energía con el exterior, entonces debe de permanecer constante. Toma cuenta los tres únicos tipos de energía que tiene un fluido y que puede cambiar de un punto a otro en este momento de la conducción. Estos tipos son la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía hidrostática. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la mecánica de los fluidos, específicamente en los fluidos reales. Bueno, la mecánica de fluidos estudia las leyes de movimiento de los fluidos y sus procesos de interacción con los cuerpos sólidos. La mecánica de teoría y experimento que proviene por un lado de los trabajos iniciales de los ingenieros hidráulicos de carácter fundamental empírico, y que por otro lado el análisis matemático que abordan el problema desde un enfoque analítico. La característica fundamental de los fluidos es la denominada fluidez. Un fluido cambia de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo cortante. Por muy pequeño que éste sea, es decir, un fluido no es capaz de soportar un esfuerzo cortante sin moverse durante ningún intervalo de tiempo. Unos líquidos se moverán más lentamente que otros, pero ante un esfuerzo cortante se moverán siempre. La medida de facilidad con que se mueve vendrá dada por la viscosidad, que se trata más adelante relacionada con la acción de las fuerzas de rozamiento. En la mecánica de los fluidos definimos a los fluidos como aquellas sustancias que son incapaces de resistir esfuerzos cortantes. Por ende, entonces los fluidos reales son aquellos que presentan viscosidad, es decir, tienen un rozamiento interior que origina tensiones tangenciales entre los filetes hidráulicos y a la vez engloban la mayoría de fluidos líquidos. Un ejemplo de estos son aceite, agua, gasolina, petróleo, etc., que son de gran importancia en la formación de ingenieros. Bueno, estos fluidos reales
presentan unas características, dentro de las que vamos a ver está la posición relativa de sus moléculas, que pueden cambiar continuamente. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado, tienen viscosidad, dependiendo de su viscosidad, fluyen a mayor o menor velocidad. Mientras más viscoso es el fluido, fluye con menor velocidad. Mientras menos viscoso, fluye con mayor velocidad. Su viscosidad está en relación con la densidad del fluido. Ahora tenemos lo que es la viscosidad. Bueno, en los líquidos el pequeño rozamiento existente entre las capas adyacentes se denomina viscosidad. Un líquido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. En realidad todos los fluidos conocidos, fluidos reales, presentan algo de viscosidad. La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento que muestra uno de los líquidos a fluir más viscosidad poseen. La viscosidad es el rozamiento interno entre las capas de fluido. A causa de la viscosidad es necesario ejercer una fuerza para obligar a una capa de fluido a deslizarse sobre otra. Tenemos una figura y en la figura se representa un fluido comprendido entre lo que es la lámina inferior fija y la lámina superior móvil. La capa del fluido en contacto con la lámina móvil tiene la misma velocidad que ella, mientras que la adyacente a la pared fija está en reposo. La velocidad de las distintas capas intermedias aumenta uniformemente entre ambas láminas, tal como sugiere las flechas. Un flujo de este tipo se denomina laminar. Entonces, como consecuencia de este movimiento, una porción de líquido que en un determinado instante tiene la forma A, B, C y D, al cabo de un cierto tiempo se deformará y se transformará en la porción A, B, C' y D'. Buenos días compañeros, mi nombre es Evis Martínez. Vamos a hablar acerca de lo que es la biofísica de los fluidos, pero en este caso vamos a especificar el concepto de coeficiente de viscosidad y ley de Poiseuille. En el coeficiente de viscosidad podemos decir que este es también conocido como viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Está representado por la letra ν y esta es la relación que podemos encontrar entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante. También debemos decir que el coeficiente de viscosidad es un factor numérico que representa la resistencia de un líquido al momento de fluir. En cuanto mayor sea esta resistencia, mayor va a ser el coeficiente. Pero este coeficiente va a variar de acuerdo a la temperatura. Debemos decir que el coeficiente de viscosidad es igual a la fuerza tangencial entre endinas, ¿sí? Como vemos aquí, endinas, entre centímetros al cuadrado. Pero este va a ser transmitido desde un plano del fluido a otro plano, el cual va a estar paralelo a 1 centímetro, digamos que de distancia del primero. Esto va a responder a la diferencia que podamos encontrar entre las velocidades de los fluidos que se encuentran en el segundo plano a 1 centímetro de distancia en dirección de la fuerza. Entonces tenemos que digamos que la unidad de Poiseuille es denominada así en honor a J.L.M. Poiseuille y este nos ayuda a simplificar los términos de viscosidad y de coeficiente de viscosidad. Y este está dado por
Rho, que es la densidad, H, que es la distancia que hay entre las columnas del líquido, R, que es el radio del tubo medido en centímetros, T, que es el tiempo en segundos, L, que es la longitud del tubo en centímetros, y V, que es el volumen del líquido en centímetros cúbicos. Pero esto nos va a arrojar, digamos que 3 fórmulas distintas para poder llegar a hallar el coeficiente de viscosidad. Entonces tenemos como primera fórmula que es P igual a Rho por la gravedad, por G, por la gravedad, por H, que H viene siendo la distancia. Entonces nos queda N igual a pi por P por el radio a la 4 por el tiempo, sobre 8 por B por L, que digamos que L es la longitud. Entonces tenemos que N es igual a Rho por la gravedad, por H, por pi, por el radio a la 4, por T, sobre 8 por B por L. Entonces, digamos que las unidades de viscosidad que podemos encontrar están. Unidades de viscosidad dinámica. Esta la podemos encontrar en kilogramos sobre metros por segundo o newton por segundo sobre m al cuadrado por pascal por segundo. También una unidad muy común es la Poise, que es, digamos que equivale a 0.1 pascales por segundo. Entonces podemos también encontrar lo que es la viscosidad del agua, que se encuentra a 20 grados centígrados y digamos que representa o es un centipoise. Y también encontramos entonces lo que es la DINA, que es una DINA por centímetros al cuadrado, donde un grado es igual a 980 dinas. Entonces, como coeficiente de viscosidad tenemos en las unidades del sistema internacional que kilogramos por metros a la menos 1 por segundo a la menos 1, o también podemos decir que newton por segundo por metros al cuadrado. Digamos que estas unidades se emplean con frecuencia, pero también debemos decir que utilizamos también lo que es el Poise, que es Poise por gravedad por centímetros a la menos 1 por segundo a la menos 1. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ley de Poiseville. La ley de Poiseville también es conocida como la ley de Huygens-Poiseville y o está dada en honor de los experimentos llevados a cabo en los años 1839. Estos experimentos fueron hechos por el señor Gottlieb Heinrich Ludwig y fue en el año 1797 a 1884. La ley de Poiseville, digamos que esta es una ley que nos permite determinar el flujo laminar estacionario. Digamos que de un líquido, ¿sí? Incomprensible y uniformemente viscoso. Este también es denominado como fluido newtoniano, pero además este se da a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante.
Y esta ecuación, digamos que fue derivada experimentalmente en el año 1838 y formulada públicamente, por decirlo así, en el año 1840 y 1846 y fue hecho por Jean-Léonard Marie Poiseville, 1797-1869. Y está, digamos que representada de esta forma. La ley de Poiseville, digamos que en los casos suaves de fluido o flujo laminar, este es el caudal del volumen que está dado, digamos que por la diferencia que pudimos encontrar entre la presión, que está dividida por la resistencia viscosa, y esta resistencia, digamos que depende linealmente de la viscosidad, pero además de la longitud. Y esta dependencia es de la cuarta potencia del radio. Es exageradamente, podemos decir que es exageradamente diferente. Y está representada digamos que de esta forma, como en un plano, por decirlo así. Entonces, podemos decir que el caudal del volumen va a ser igual a F igual a P1 menos P2 sobre R. Y esto va a ser igual a pi por la diferencia de la presión por el radio a la 4. Entonces, 8 va a ser por viscosidad por longitud. El 8 va a ser multiplicado por la viscosidad y por la longitud del fluido. Entonces, para la resistencia al flujo, digamos que podemos decir que la podemos encontrar como R igual a 8 NL sobre pi por el radio a la 4. Bueno, en la ecuación, digamos que podemos encontrar a B, que va a representar el volumen, a T, que va a representar el tiempo, a V minúscula, que va a representar la media velocidad o la media del fluido a lo largo del eje Z. Entonces, la podemos ver representada de esta forma. Que B es igual a D por B sobre D por P. Nos va a dar un resultado o va a ser igual a B media, que ya les había dicho que B minúscula es la media velocidad, por pi por el radio al cuadrado, igual a pi radio a la 4 sobre 8n por menos D a la P por D sobre D por Z, igual a pi R al cuadrado por P sobre 8n L. Bueno, en la ecuación también digamos que podemos encontrar o se puede derivar la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual va a desarrollar en el campo de la hidráulica y que además de esto válida o sea, es válida para todo tipo de fluido o de flujo. Esta ley de Hansen también digamos que se puede expresar de la siguiente forma, que es Y igual a 64 sobre R por E, y R por E es igual a 2 ρ por B minúscula
con coeficiente 8 por R sobre N. Bueno, entonces tenemos que la ley de Poiseuille, digamos que se describe, en esta se puede describir lo que es el flujo, ¿sí?, de un fluido, pero también esta va a ser bajo las condiciones que presente dicha fluidez, ya sea por flujo laminar. Entonces nos permite también el cálculo del caudal del fluido y demostrando, digamos que demuestra la dependencia del radio y también la dependencia que podemos encontrar en la longitud. Esta ley describe también, digamos que el flujo de la sangre y el efecto que ésta va a lo largo de los vasos de dilatación y a la oclusión que vemos en la arteria. Pero esta también falla al describir, ¿sí?, digamos que adecuadamente los fluidos que son newtonianos. La ley de Poiseuille involucra a la resistencia que podemos encontrar en la viscosidad, o sea, la resistencia viscosa. Pero además está ilustrada por la comparación de la resistencia al flujo y la resistencia en los vasos en series. Esta también, digamos que combina con otros factores, como por ejemplo con la ecuación de Bernoulli. Como tenemos aquí un problema donde vemos que 1000 mililitros de un líquido va a circular en un cilindro de radio de 2.7 centímetros, el cual va a poseer una longitud de 50 metros y está... Bueno, mi nombre es Yeli Vanessa Redondo Avendaño, pues hoy les vengo a hablar sobre los números de Reynolds. Pues este número es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos, la cual sirve para determinar el comportamiento de estos fluidos. El concepto fue utilizado por George Gabriel Stokes en 1851, pero hacia entonces fue en el año 1883 cuando Osbert Reynolds lo postuló o lo llevó a materia. El valor del número de Reynolds depende de la densidad, la viscosidad, la velocidad del líquido, de las dimensiones de los recorridos de las corrientes. Bueno, según dicho análisis, el número de Reynolds se expresa por la fuerza inercial y la fuerza viscosa. Observando la ecuación anterior, cuando la fuerza viscosa tiene un efecto dominante, en la pérdida de energía, el número de Reynolds es pequeño y el flujo se encuentra en régimen laminar. Como por ejemplo, si el número de Reynolds es 2100 o menor que el flujo laminar, y si el número de Reynolds es mayor a 10.000, indica que la viscosa incluye pocos en las pérdidas de energía y el flujo es turbulento. Como por ejemplo podemos ver en las imágenes una fuerza laminar y una fuerza turbulenta. Bueno, el flujo laminar es la que se comporta como si fueran infinitas capas que se deslizan sobre la otra de forma ordenada, sin mezclarse. El valor del número de Reynolds en flujo laminar es menor a 200 y
Y como podemos ver, el flujo laminar que se encuentra en forma ordenada, directa. Bueno, el flujo turbulento es muy inestable y presenta transformaciones de cantidad de movimiento entre las partículas del fluido del conducto circular. Y si es mayor a 400, esto se mide si es mayor a 400, como podemos ver en la imagen turbulenta, que están como en forma inestables.